A mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy es 4 de julio y en el año 1776 se declaró la independencia, hubo una carta de declaración de independencia de los Estados Unidos un 4 de julio y por eso hoy en Estados Unidos está celebrándose el Día de la Independencia. Claro que después ya, unos años después, creo que en el 1783 fue donde ya hubo la última batalla, pero el grito de la independencia, como se dice en Colombia, que es el 20 de julio de 1810 en Estados Unidos, fue el 4 de julio de 1776. ¿Qué se celebró en esa época? Era la independencia ¿de qué? De la monarquía española, del régimen, perdón, para los estadounidenses, nosotros en Colombia el español y para los estadounidenses del régimen de Inglaterra, que en un principio cuando vinieron las colonias, pues vinieron libres, buscando libertad y estaba muy bien, pero después que Inglaterra, a medida que iba pasando el tiempo, fue cayendo en decadencia por las guerras que tenían en Europa, especialmente con Francia, y otros países, entonces entraron en la miseria, quedaron sin dinero, la corona quedó sin dinero y endeudados. Entonces empezaron a esclavizarles, a aplicarles taxaciones y cosas aquí a las colonias de ellos, porque ya habían venido de Inglaterra. Y los de acá pues dijeron, no, queremos ser libres, llegamos aquí siendo libres, queremos seguir siendo libres. Porque la corona les quería dar seguridad a cambio de libertad. Ustedes pierden la libertad y yo les doy seguro, como los seguros que están vendiendo hoy día en nuestra sociedad. Ahí tiene que uno mirar bien la diferencia. Una cosa es seguridad y otra cosa es libertad. Y mucha gente, muchas mujeres se casan con un viejo rico porque quieren estar seguros pero pierden la libertad. O muchos hombres es lo contrario, libertad. Y por eso este país ha progresado, porque se es libre, libre emprendimiento, libre para muchas cosas. Pero últimamente, el gobierno, el sistema como está en decadencia, como el sistema económico, político, social, religioso está en decadencia, entonces empiezan a presionar al ciudadano. Nosotros el pueblo, dice la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros el pueblo es soberano, pero las autoridades cuando empiezan a perder poder, entonces empiezan a oprimir, a quitarle la libertad a la gente para ellos empoderarse. Eso es una cuestión policíaca. Entonces, el policía da seguridad, entre comillas, pero le pierde a la persona la libertad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la libertad y la seguridad? La libertad es que tú decides por tu propia cuenta, por tu bienestar y el bienestar de los demás. Y la seguridad es que otros deciden por ti. Esto te hace daño, esto no te sirve, esto no te conviene, pero lo que no les conviene es a ellos. Y entonces le hacen creer a uno que no nos conviene. Entonces, lo policíaco, que no es la policía que uno ve por ahí, sino el sistema policíaco, es evitar quitarle a la persona la libertad, decirle qué es lo que no debe hacer. Por ejemplo, en esta cuestión de la pandemia, ¿qué es lo que le dicen a la gente? Que no debe hacer esto, no debe hacer aquello, no debe hacer, no debe hacer, no debe hacer. Lo que no debe hacer, ese es el sentido policíaco. ¿Qué es la libertad? Es lo que debes hacer. Debes hacer esto, debes hacer aquello, debes hacer esto y esto y aquello. O sea, es lo que debe hacer. Por ejemplo, al niño no se le dice, no seas ladrón. Al niño se le enseña, seas honrado. Al niño no se le dice, no digas mentiras. Al niño se le dice, di la verdad, sé veraz. ¿Ve? O sea que no seas perezoso, no, seas hacendoso. O sea, es lo positivo. La libertad es ser uno, mirar las cosas, mirar el vaso medio lleno.
y la opresión policíaca de los sistemas, cuando van cayendo, inmediatamente impera el sistema para agarrarse para no morirse, porque es que el político, como nunca hace nada, ¿qué hace un político? Vivir del pueblo. ¿Qué hace un economista? Vivir del pueblo. ¿Qué hace un religioso? Vivir del pueblo. ¿Qué hace un científico? Vivir del pueblo. Esos son los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, tenemos que ser abusados, tenemos que pensar. Cuando un sistema está en decadencia, sea económico, político, religioso, científico, empieza la opresión, porque ellos no se quieren dejar morir, como están acostumbrados a no hacer nada, sino a mandar, y ahí sí les va a tocar que ponerse a trabajar, entonces oprimen. No hagan esto, no hagan aquello, no hagan esto. Lo del coronavirus. No hagan esto, no hagan aquello. En vez de enseñar a la gente, ponte el tapabocas, que es un bien para ti. Lávate las manos, es un bien para ti. Distánciate, un bien para ti. Enséñanos, culturízanos, o sea, edúcanos. Ese sí es una educación, porque es para el bien de nosotros. Pero no camines allí, no vayas allí, no salgas de la casa, no te muevas. Ese es policíaco, ese es prohibitivo. Eso es señal de un sistema que se está deteriorando. Muy bien. El tema que vamos a hablar hoy es el de creer, la profesión de fe. Pues es que nosotros tontamente a veces creemos cosas que no deberíamos creer. ¿Tontamente? Sí, para no decir, porque a muchas no les gusta cuando uno dice estúpidos. O ignorante. Sí, y pero, a mí me critican mucho por decir ignorante, pero eso viene en la Biblia. Claro. Pero ahí viene en la Biblia. Dice también, la hipócrita, dice la Biblia, pero no se le puede decir a la gente hipócrita. Muy bien, el tema que vamos a hablar en el día de hoy, ya pasando, porque quería hacer una ambientación lo del 4 de julio, porque el 4 de julio es para tener libertad, y en este momento tú estás perdiendo la libertad. Ayer alguien, creo que le dijo a uno de mis compañeros de trabajo, dijo, es que Ricardo no cree en las leyes, o quiere que violemos las leyes. No, porque si ya está una ley establecida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiarla. Nosotros, el pueblo, podemos cambiar esa ley. Y cuando algún gobernante quiere ponernos leyes que no van de acuerdo a nosotros, el pueblo, we the people, nosotros la gente, que no va en contra, pues nosotros nos quejamos. Como ahorita lo que están resolviendo con el coronavirus, nos tenemos que quejar. No es que está cayendo, no es que ellos para empoderarse. ¿Ustedes creen que ellos están perdiendo? Sobre todo las personas que trabajan en la ciudad, los que trabajan en el gobierno. Ellos creen que van a seguir ganando, pero lo que pasa es que no se dan cuenta que la empresa privada es la que hace que ellos se sostengan, porque con los taxes que se pagan, pero ellos como creen que tienen mucho dinero, pues no están haciendo nada. Están deficientes los servicios públicos en todas las partes del mundo. No están haciendo nada, pero sí les llega el cheque. En cambio, la persona que trabaja independiente no le llega el cheque y no trabaja. ¿Ve? Entonces, favorezcamos, ayudemos, eduquemos a esa persona para que se ponga el tapabocas, para que se distancie y se lave las manos y así siga trabajando. ¿Ve? No es prohibición, es lo que se tiene que hacer. Entonces, ya eso es por el 4 de julio, pero ahora vamos a hablar del tema que es la profesión de fe. Hoy no está mi hermana Denise y mi hermana Marta, que siempre nos gusta que estemos el equipo completo, porque cuando estamos todos, y Leonor y Emma, porque cuando estamos todos, cada uno habla de sus disparates, sus cositas, y ahí nos edificamos, cada uno muy bien. Pero estoy con la hermana Sandra, y Eugenia nos está grabando. Empiezo a decir que, ¿qué es la profesión de fe? ¿Qué es la profesión de fe? Es cuando uno cree en algo, en unos principios. En unos principios, por ejemplo, yo creo en la libertad de expresión. Que cada uno diga lo que quiera, hombre. Libertad de expresión. Eso es una profesión de fe que yo tengo. Una profesión de fe es que yo creo que el poder ejecutivo, judicial y legislativo tienen que ser aparte. Son 3 poderes de las repúblicas, que eso lo tuvo Roma, lo tuvo Grecia. Después fue que vino la monarquía y todo se juntó, que vino el feudalismo y vinieron muchas cosas, pero esos tres poderes separados, que cada uno sea independiente para que haya un control. Yo creo en eso. Creo en las leyes, claro que sí, especialmente en las leyes divinas, pero también creo que hay leyes injustas. Luego ajustemos la ley a lo que se parezca más cercano.
a la ley divina. Son creencias. Ahora, en cuestión de fe, ya para la salvación, ya para nosotros en la religión cristiana, ¿qué es la profesión de fe? Porque cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, cuando uno evangeliza a una persona, uno le dice, es la profesión de fe. Y entonces la persona cree. En la iglesia católica también, todas las iglesias tienen su profesión de fe. Entonces me paro en Romanos 10:8. Romanos 10:8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Entonces la profesión de fe es como una palabra que hay. En tu boca y en tu corazón. Ahí es donde se hace la profesión de fe. Es cuando la palabra llega al corazón y lo expresa la boca. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Esa es profesión de fe. Que si confiesas con tu boca, si lo dices con tu boca, a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Es una profesión de fe. Una profesión de fe es la de Mateo 28, 18, 20, que dice, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que yo debo creer en el Padre, que debo creer en el Hijo, que debo creer en el Espíritu Santo. Esas son las profesiones de fe. Le voy a dar el paso a mi hermana Sandra para que yo tome un poquito de saliva, para pasar saliva, y entonces ya Sandra, y así vamos compartiendo, pero a donde yo quiero llegar ¿es correcta la profesión de fe o es completa y plena la profesión de fe que hacen las iglesias cristianas, especialmente la iglesia pentecostal? ¿Es completa? Ahí es donde yo quiero llegarles. ¿Qué es la profesión de fe y a dónde quiero llegar? Entonces le doy el paso a mi hermana Sandra. Sí, hola, bienvenidos, muy buenos días. Les mando muchas bendiciones a todos y espero que estén ahí contentos y felices. Pues fin de semana y aparte pues estamos celebrando el 4 de julio. Yo de hecho no celebro nada, pero yo celebro todos los días. Amén, amén. Quiero empezar con Hebreos 10:20. Bueno, voy a empezar el 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar, no sé qué significa eso, pastor, ahorita me lo explica. Fluctuante es como así, ceder como el agua que fluctúa. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y conseguiremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen la por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que quiero explicar es que, bueno, más o menos me voy a lo de ayer en la fe, ¿verdad? De que es una fórmula. Y entrando eso de que sea una fórmula, pues es la fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura, tanto al comienzo como al final, después de sus preceptos, ¿verdad? Y que Dios, pues el todo el poderoso y es clemente infinitamente, inclinado para hacer el bien, ¿verdad? O sea, que cuando ya estamos hablando sobre el bautizo, que mucha gente que, pues cuando ya te bautizas, o sea, que ahí te quedas. La gente piensa que, pues como dice el pastor, que tienes que crecer en ciertas cosas y pues no, o sea, es encontrarte a ti mismo, y eso es lo difícil para muchas personas, pero a la vez es lo más bonito, porque
es donde encuentras el Espíritu Santo, ¿verdad? Que encuentra uno, se va conociendo uno a sí mismo, y eso es algo bien profundo, bien bonito, bien maravilloso que Dios nos da a existir. Y estaba diciendo también lo que dije ayer sobre esto, es de que, pues, dice, el primer acto de la virtud, pues cuando ya entras en la fe y a adorar a Dios, ¿verdad? Y reconocerle como Dios, Creador, Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso, ¿verdad? Ya lo dije que estaba en Lucas 4:8 y en Deuteronomio 6:13. Es para reconocer con respeto y sumisión absolutas, que significa que es la nada de la criatura. O sea, que es el nada, o sea, que es todo, pero es el nada, que te tienes que encontrar a ti mismo, y eso es una experiencia muy bonita cuando ya uno se somete en totalidad a lo que es la fe, ¿verdad? Y ese amor que Dios quiere que sientemos, y es cuando ya entra esa fe infinita. Así es correcto. Esta es la profesión de fe, por eso la hermana estaba leyendo a Hebreos 10, porque en Hebreos 10 se habla cómo debe ser la profesión de fe, y ella lo dice muy bien: mantengamos firme sin fluctuar, o sea, sin echar para atrás y para adelante, sin tambalearse, sino firmes, como dice, sin fluctuar, la profesión de fe de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces la profesión de fe es algo firme, algo que uno tiene ya seguro en su vida. Entonces, cuando se habla en la iglesia tradicional, católica, anglicana, metodista, ¿qué es la profesión de fe? Se habla de una profesión de fe completa y total. Abarca más. Cuando se habla de profesión de fe en la iglesia pentecostal, cristiana, la actual, la más light, la más moderna, se habla solamente de profesar a Jesucristo. Y tengo varios ejemplos. En el caso cuando una persona recibe a Cristo y uno lo evangeliza, inmediatamente uno le dice a la persona: diga esta oración. Y hay varias, pero voy a leerles esta. Dios mío, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que el Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Ya es salva esa persona. Ya hizo la profesión de fe. ¿Ve? Solamente en Jesucristo. Otro caso, que son las que los evangélicos modernos, actuales, hacen. Nosotros queremos ir al fondo. Oración para aceptar a Cristo como Señor, o sea, para la profesión de fe. En este momento reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que Cristo murió por mí y que su sangre preciosa se limpia de todo mi pecado. Por fe en este momento te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal, confiado en que tú me darás la salvación de mi alma. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames, yo pueda responder. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ya es salva esa persona. Ya salva, ya hizo la profesión de fe. O sea, se quedan con una partecita. Esa es la diferencia entre pertenecer a la iglesia universal, católica. Católica no es pertenecer a Roma. Porque Roma es una diócesis de Roma. Entonces todos creemos eso. Lo que pasa es que como jerarquía y disciplina, pues la iglesia tradicional, histórica, católica, pues tienen esa manera de funcionar. Pero católico quiere decir universal, total, completo, pleno. Entonces, cuando uno tiene toda la doctrina plena y completa, uno ya no se queda: ya recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, creo en el Señor y me entrego a ti, y ya hice la profesión de fe. La profesión de fe tiene unos punticos más. Y solamente con uno leer a Romanos ya entiende más. Romanos 1:5 dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado. Apostolado es una responsabilidad que uno tiene, de todos. Al hijo tú no solamente le compras ropa. Un papá al lejano le dice: no, yo estoy viendo por mi hijo, sí que cada año le compro ropa a mi niño. No, ¿cómo que no? Tu apostolado, tu deber es también darle comida, tu deber es también de enseñarle valores y hablar muchas cosas. ¿Sí ve? Ustedes quedan con una partecita. Y no es así, tenemos que ser más amplios.
Y por eso dice el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, o sea que es más amplio. Y al 16:26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas. Mire que hay que mirar hasta atrás. La profesión de fe es completa y total. Según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Ve? Se ha dado a conocer toda la totalidad. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Jesucristo, claro, es el centro, es el fundamento. Debemos ser cristocéntricos. Pero la fe tiene otras cositas. La profesión de fe tiene otras cositas. Es como un pastel, una torta, un ponqué, como lo quieran llamar. No sé en otros países cómo le dicen. Pero un bizcocho, como lo quieran llamar. La base, ¿cuál es? La harina. Pero hay que echarle azúcar, hay que echarle mantequilla, hay que echarle huevos, hay que echarle otras cositas, ¿ve? Y tener la mano para y tener la mano para hacerlo, o sea que hay que hacer más. Muy bien. Entonces, ya aquí hice ya una crítica diciendo, muchas iglesias, algunas iglesias cristianas están equivocados en la profesión de fe, porque solamente se quedan con una parte. ¿Cuál es la profesión de fe completa? Ya se los voy a decir después que intervenga mi hermana Denise y mi hermana Sandra para yo seguir tomando agüita aquí. Pues yo veo la fe junto con creencia, ¿verdad? Y quiero leer este verso, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando tenemos fe, es porque ya vamos a hablar lo que está adentro. Y pues gente que no es cristiana tiene fe en otras cosas y sale lo que está adentro, ¿verdad? Así es. Cuando ya leemos la Biblia y decidimos que queremos los beneficios de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cambiamos opinión, nos cae la palabra, nos ablanda el corazón, entonces tomamos ese paso de fe. Y decimos, sí, voy a creer en Cristo Jesús, voy a expresar mi fe a otros. Entonces, tu fe es lo que confiesas con tu boca, lo que hablas, pero es lo que está adentro de ti, ¿verdad? Entonces esto dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando ya tienes a Dios en tu corazón y estás transformándote, como dice en Romanos 2, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 2? Sea transformados, ¿verdad? 12 o 2. 12:2. 12:2, transformado por la renovación de vuestro entendimiento. Okay. No se ajusten a este mundo. Entonces, estás leyendo la palabra todos los días y la estás entendiendo y todos los días te estás transformando. Entonces, lo que no era pecado antes, luego pasa 1 año, 2 años, entonces ya es pecado para ti, porque tu mente se va transformando y dice, tú juzga qué es pecado. Allí en Romanos, poquito abajo de eso, dice, entonces tú juzgarás. Entonces tú vas a ver qué es mejor para ti, para seguir en el camino bien. Yo siempre digo el highway to holiness, y no es to holiness, dice the highway of holiness, en la autopista de santidad. No vas a la santidad, vas caminando en santidad, aunque seas una cristiana nuevecita o que ya tengas años, como quiera vas en vamos ese caminando. camino de santidad. No vas a la santidad. Nunca ¿verdad? dice ya llegué. Entonces, un día estaba en la iglesia y estaban predicando de todas las cosas buenas, las buenas nuevas, ¿verdad? Y y dice el pastor, y es muy fácil para recibir todo esto, nada más tienes que creer, you have to believe. Oh, yo ya creo en Jesucristo. Wow, this is easy, yo ya creo en Jesucristo. Y la fe es esa confesión. Entonces, cuando ya tienes confianza en Cristo, entonces ya expresas tu fe más libremente, corre de tu boca y no tienes miedo, ¿verdad? Así es. Dice Pablo en Efesios 6, después de toda la armadura de Dios, y luego unos versos después de la armadura de Dios, dice, y hagan oración por mí, para tener valentía para hablar las buenas nuevas.
Y yo pensé, "Pero él está en la prisión diciendo esto", y lo que lo puso en la prisión fue hablando de las buenas nuevas, ¿verdad? Pero yo también siempre digo, dame valentía, Señor, para hablar sin miedo, hablar y de mi fe, ¿verdad? Y no estar tímida, sino confiada en el Señor. Entonces, ayer se me ponchó una llanta con una grapa y se dañó toda la llanta y me puse en pánico, que no debemos de hacer, ¿verdad? Todo en oración. Y dije, ¿con quién voy? ¿A quién le pregunto? Y comencé a llamar a un tire shop y comencé a manejar a un tire shop y no quería comprar algo caro que no puedo pagar. Y luego me fui para la casa y a mi esposo estaba bien cansado y me senté e hice oración. Perdóname, Dios, que no fui corriendo a ti, confiada en ti. Y siempre estoy diciendo, confía en Dios, confía en Dios. Y no lo hice, me puse en pánico, ¿verdad? Y quise arreglar todo pronto. Y no, pues ahí está el carro y tengo otro, proveó Dios otro carro. Y me vine y me calmé, hice oración, me puse a cantar y le dije, gracias, Señor, por mis llantas nuevas y gratis. Porque Él sabe que es mi sueldo y qué es lo que puedo comprar y no puedo comprar, ¿verdad? Entonces me equivoqué y pronto me fui a pensar de otras cosas y luego, wow, esa es la fe, ¿verdad? Pararte, realizar que, todo lo que estoy predicando lo tengo que practicar yo, ¿verdad? Esa es la profesión de fe, es creerlo, claro. Muy bien. Yo voy a explicar un poquito sobre la definición de la profesión de fe, ¿verdad? Dice, se llama la protestación a confesión pública de la fe, la declaración de las propias creencias o de los misterios cristianos a los cuales se adhiere la inteligencia y la persona entera. Se hace en el bautismo de forma solemne, en la Eucaristía, cuando se recita el credo, en ocasiones solemnes como en la liturgia pascual. La fe a través de la escuchada de la palabra de Dios, someterse libremente a esa palabra de Dios, como también lo usó pues, en los apóstoles, ¿verdad? Que cuando ya bautizaron, pues que tienen que ir en fe, ¿verdad? Es la fórmula que tienes que creer en Jesús. Y dice, vayan y bauticen a mi nombre, ¿verdad? En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que le puso a los apóstoles, porque tenemos que obedecer la fe. Y les puso la fórmula de la fe en lo de los apóstoles, era creer en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, ¿verdad? La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Que tu credo sea para ti, o sea, estamos hablando de eso temprano, sí, ¿verdad, correcto. pastor? Que sea el credo para ti un espejo. O sea, que uno tiene que trabajar en sí mismo, encontrarse a sí mismo, que es lo que a la gente no le gusta, ¿verdad? Dicen, como dijo la hermana Denise temprano, creen que nomás es creer en Jesús y ya, ay, creo en Jesús, ya soy salva. O ay, leo la Biblia, ya soy salva. O sea, no. O ya fui bautizada, ya soy salva, o sea, de que ya está libre de pecado. Tampoco, o sea, estás muy mal. O sea, tienes que aplicar todo lo que Jesús te dice que hagas. O sea, no nomás puede ser ahí que ya me bauticé, ya soy salva, o ya leo la Biblia, o como dije, ¿verdad? Me gusta o ya mucho, creo. Efesios 5, comienza Efesios 5, dice, imita a Dios, ama como Dios ama, me gusta mucho. Pues sí, ese pero versículo. para poder ser eso, pues se tiene que mirar, como dice,
que tu credo sea para ti como un espejo, o sea, tú mismo. Dice, mírate en él para ver si crees realmente todo lo que dices creer, ¿verdad? Y alégrate cada día por tu fe. Ningún hombre vive solo, ningún hombre vive solo, ningún hombre cree solo. Dios nos da su palabra y al hablar nos convoca, crea una comunidad, su pueblo, pues su iglesia aquí, ¿verdad? Nosotros, o sea que somos hechos cada uno en la iglesia. Después de la partida de Jesús, la iglesia pues es signo de su presencia en el mundo. O sea, ¿te imaginas? O sea, no nomás somos cada uno, sino todos, como ahorita tú, yo, el pastor, somos, o sea, un espejismo para el mundo, no nada más para uno, un espejo, ¿no? uno y otro, un modelo. ¿verdad? Sí. O sea, somos un signo también, un significado Sí. muy importante. O sea, no nomás es así de que ya, o sea, es algo muy importante, muy serio, muy máximo que Dios nos dio. Y aquí dice el credo largo, ¿verdad? Y para nosotros, pues que porque creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que es creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engradador, no creado, Engendrado, no hecho. engendrado, perdón, no creado, No creado. de la misma naturaleza del Padre, Correcto. por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en la María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo, ¿verdad? De Poncio Pilato. No sé cómo decirlo. Poncio Pilato. Poncio Pilato. Y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Crió en el Espíritu Santo y el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una santa, ¿verdad? Apostólica. Universal y apostólica. Universal y católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Un solo bautismo. Un solo. Sí, no varios, ¿no? No, uno solo. O sea, nomás uno. En Jesucristo. La remisión de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo. O sea, la vida eterna. Aquí creemos que es la remisión de Amén. pecados. Sí. O sea, que creamos en un solo Dios porque según el testimonio de la Sagrada Escritura, pues solo hay un Dios. Y pues las leyes, ¿verdad? Según lo que estábamos hablando ayer, que no va a haber más de uno. O sea que, y las leyes pues son muy importantes aquí, que es lo que hablamos ayer, de que hay que aplicar esas leyes, que no debemos, más porque están en el Antiguo Testamento y vino Jesús a dar una salvación, o sea, ignorar eso, sino es una, así como cuando está viendo el pastor ahorita, o sea, es como hacer un pastel, no puedes dejar ese ingrediente importante, o sea, y dejar acá nomás creer que vino en la salvación y que pasó lo demás, o sea, no. O sea, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la obediencia? O sea, ¿dónde está todo? Me recordé, estoy riéndome porque me recordé un Christmas, mi hermana le gustaba mucho cocinar y nos dejó instrucciones y tenía que ir por sus niños y estaba allí una sobrina mía y me dice, sí nos sirvieron las galletas la última vez que las hicimos, pero esto es lo que me dijo mi hermana, y las pusimos en el horno y las sacamos, y estaba nomás así todo el azúcar desparramada, y las sacamos, y llegó mi hermana, ¿qué pasó? Y dice, se te olvidó ponerle a la harina. Le dije, pero tú no me lo diste en la lista. Estaba muy atenta con las instrucciones, que no pensé, porque pues uno piensa, estoy haciendo un pastel, estoy haciendo unas cookies, le tienes que poner harina. Y estaba tan atentamente tratando de seguir las instrucciones de mi hermana,
que no me fijé y no le puse la harina. Y no me dejó las instrucciones que le pusiera harina, también ¿verdad? Eso es lo que hacemos también en la iglesia, y ¿verdad? también la otra vez, Eugenia, ¿verdad? Pues como ella está aprendiendo, pues de los 8 años está aprendiendo a cocinar. Y y le dije, haz el arroz, ¿verdad? Y ella se puso, dije, ¿qué sabe esto, verdad? Le dije, ¿qué te pasa, nena? ¿Qué hiciste? Y dice, es que nomás le eché. O sea, ella nomás le echó las especies, le estuvo echando ahí. Y no las midió. Le dije, ¿cómo vas a hacer tú en un ratito, en un segundo, en un día, lo que yo estoy haciendo por años? Ajá. O sea, es lo mismo, voy a comparar eso con que como yo, ¿verdad? Que ya tengo años en la iglesia, pero a la vez, no importa que tengas años en la iglesia, pero siempre digo, algo me falta, ¿verdad? Ajá. O sea, de que cuando conocí al pastor, pues ya me enseñó, o sea, que tienes que dejarte enseñar por otras personas, aunque ya tengas años viendo, yendo y mirando, ¿verdad? Pero es diferente que alguien te instruya y te enseñe, dejarte enseñar, porque no puedes ir nomás que, ay, como dice la hermana, a salir al mundo y hablar la palabra. ¿Cómo te vas a defender cuando alguien te ataque? O sea, tienes que estar bien preparado. No nomás es de ir uno, ¿verdad? Yo iba a decir al contrario, que yo estaba pensando, yo ya sabía cocinar, yo sabía que cookies y cake, pasteles y galletas llevan harina, ¿verdad? Entonces cuando vamos uno a la iglesia y estás oyendo un sermón y no se oye bien, abre la Biblia y léela, porque en veces vas a una iglesia o oyes una predicación y algo no está bien. Y el Espíritu Santo te da paz, ¿verdad? Si alguien te está instruyendo bien, tú vas a estar en paz y va a estar confirmado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y quiero leer esto, dice, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener buena instrucción y buen líderes, pero también tenemos que tener buen common sense. Pero también hay que buscar, porque no simplemente es el hecho de que, o sea, ya recibiste el bautismo, ya crees en Jesús, ya vas a la iglesia cada domingo, vienes a las clases cada miércoles a tomar las clases bíblicas, o sea, no, te tienes tú que hacer tu propia tarea en tu casa. Sí. Y cuando, pues antes de leer la Biblia, pues por supuesto pedirle a Dios que te dé entendimiento, ¿verdad? Pero también buscar a alguien, no importa que seas mayor o menor, o sea, siempre hay alguien que resalta en la iglesia, pero el Espíritu Santo te dice, ¿verdad? Siempre hay alguien que sabe, aunque sea joven, más viejo, o sea, siempre hay que buscar esa llenura, esa hambre, ¿verdad? Esa que comer más y más, porque no te instruyes solo. O sea, hay que estar bien firme para que el Espíritu Santo y Dios te diga, ¿verdad? Y cuando no estás así, pues necesitas que buscar, y siempre hay que buscar que alguien, porque siempre aprendemos de alguien más, aunque sea, ¿verdad? Así es, y necesitamos tutores, mentores, profesores, maestros. A mí me gusta decir la palabra maestro, porque lo relaciono con Jesús, pero hoy día le dicen coach. También, lo que quieran decirle, lo importante es que sean personas que guíen a los otros. Muy bien, para terminar mi participación por el día de hoy, luego le paso a las hermanas el video, la imagen para que ellos puedan seguir hablando. Entonces, en conclusión, ¿qué es la profesión de fe? La profesión de fe son confesiones que uno tiene, es lo que uno confiesa con sus labios, que Jesús es el Señor y cree en su corazón. Eso mismo que uno confiesa con Jesús, también cree en Dios, también cree en el Espíritu Santo, también cree en la iglesia, también cree en todos los principios. La hermana Sandra leía el credo apostólico. ¿Por qué le llama apostólico? Porque son 12. Tiene 12 principios, 12 frases, 12 sentencias. Luego vino el credo de Niceno, que cuando hubo un concilio en la iglesia dijeron, bueno, aquí hay otras cositas que se nos quedaron sin explicar, vamos a creerlo, entonces lo pusieron ahí, pero son siempre basadas en la palabra de Dios. Por eso, para uno creer, como lo explican ellos, que lo estaban explicando muy bien, para uno creer tiene que primero, pues la palabra, fundamentarse en la palabra, que lo que dice la Biblia uno cree es lo que dice aquí, pero poniéndole razón, segundo punto. Luego su propia experiencia y también lo que ha dicho la iglesia por siglos. Uno encuentra gente
que cree que su abuelito fue el que hizo la iglesia cristiana. Cree que su abuelito, sí, ¿quién hizo la iglesia? Mi abuelito, y por eso yo soy pastor, porque él fundó la iglesia y mi papá por nepotismo, ¿no? Nepotismo dice cuando se heredan así por monarquía. No por llamado, sino porque como es el hijo, entonces ya creen que el hijo también tiene vocación de ministro. Entonces, el hijo lo heredó. Y entonces ahora el nieto es el ministro. ¿Y quién fundó tu iglesia? ¿A la que tú crees? No, pues la fundó mi abuelo. Su abuelo vivió hace 2000 años. Muy viejo su abuelo, ¿no? No, señor. El cristianismo es diferente. Tiene que haber una experiencia histórica. Creer desde el principio. Nosotros que hemos visto con nuestros ojos, hemos oído, eso es lo que te decimos, dice la palabra de Dios, dice Juan. ¿Y para qué se escribió la Biblia? Para que creamos en eso que ellos experimentaron. Entonces, para uno poder creer, tiene que tener las 4 bases, que es la Biblia, la historia, lo que se ha dicho, la experiencia personal, pero también ponerle razón. Entonces, la hermana hablaba de los 2 credos que son hermosos, porque ahí está el resumen de la salvación. En el credo apostólico, en el credo de Nicea, ahí está el resumen. Pero también hay otros credos muy bonitos. Por ejemplo, el más actual es el de los coreanos. Los coreanos últimamente han progresado muchísimo en la fe. La iglesia ha crecido en Corea. Y donde está la iglesia más grande, que reúne más personas, es precisamente en Corea. Y ellos tienen estos principios. Por ejemplo, el uno es, donde está el Espíritu del Señor. Eso lo creen ellos, pero verdaderamente, lo confiesan. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la única iglesia verdadera. Increíble, o sea, eso es un principio. Creer son principios. Como las hermanas hablábamos, son principios que hay en uno que son firmes. Como la hermana decía, la hermana Sandra en Hebreos 10:22, son firmes, no son fluctuantes. No es que yo hoy día creo una cosa y mañana creo otra. No, son firmes. Dice el coreano, donde está el Espíritu de Dios, allí está la iglesia verdadera. Lo creen firmemente. El otro es, creemos en el Dios único, hacedor y gobernador de todas las cosas, Padre de todos los humanos, fuente de toda la bondad y belleza, de toda verdad y amor. Eso lo creen porque lo dice la palabra. Otro, creemos en Jesucristo, Dios manifestado en la carne, nuestro Maestro, ejemplo y redentor y salvador del mundo. Otro principio. Otro, creemos en el Espíritu Santo, Dios presente entre nosotros para nuestra dirección, consuelo y fortaleza. Otro, creemos en el perdón de los pecados, que todos lo repiten, pero mire cómo ellos lo dicen, creemos en el perdón de los pecados, en la vida de amor y oración, en una gracia suficiente para toda necesidad. Hermosísima esta frase. Otra, creemos en la palabra de Dios, contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento como regla suficiente de fe y conducta. Amén. Lo que estamos hablando. Creemos en la iglesia como el compañerismo en adoración y servicio de todos aquellos que están unidos al servicio viviente. Creemos en el reino de Dios, todo el gobierno divino en la sociedad humana y en la fraternidad humana y bajo la paternidad divina. Creemos en el triunfo final de la justicia y en la vida eterna. Esos son principios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 principios ellos creen, pero además de creer en los otros credos. Entonces, de eso se trata la profesión de fe. La profesión de fe es lo que tú tienes, como lo explicaban muy bien mi hermana Denise y Sandra, lo que tú tienes ya en tu corazón, que ya es tuyo, que ya es propio, es tu esencia, tú lo crees. Y firmemente, y por ese principio tú te vas siempre, no cambias, no te mueves, permaneces allí. Por eso se necesita creer. Para terminar, cuando estudié comunicación social y periodismo, llegó un profesor, Rolando Velasuso, que no lo he vuelto a ver, no lo he vuelto a comunicar, Rolando Velasuso. Llegó y nos dio una clase de semiótica. Y nos hicimos bastante colegas porque a mí en esa época me gustaba mucho la semiótica, yo creo que todavía también, yo pensaba que iba a ser como Humberto Eco. Y entonces, hablando un día, yo admiraba a uno de los profesores por lo jovencito que había ahí en la universidad. Y un día le dije yo admiro mucho al profesor tal porque tan joven y vea cómo nos enseña. Dice, sí, es muy sabio, pero le falta sintetizar. Me dice el profesor, le falta sintetizar. Mire, cuando tú sabes muchísimas cosas, pero sabes para qué sirve cada cosa,
entonces tú ya montas un bloque, lo empaquetas. Ahí está, ese es el credo. Cuando ya tú reúnes todos los principios cristianos, divinos, de Dios, y tú ya los tienes en tu cabeza, y dice, por esto me voy a guiar, sintetiza. Ese es el sabio, es la persona que ya alcanza un nivel más alto, que ya es capaz de sintetizar lo que significa la vida, lo que significa la existencia, por qué estamos aquí. Ya cuando uno sintetiza esa parte, ¿qué es la vida? La vida es lo contrario de la muerte. Si existe la muerte, existe la vida. ¿Para qué existe la muerte? ¿Para qué existe la vida? Entonces, cuando uno ya llega a esos principios valiosos, entonces ya uno sintetiza, ya uno se tranquiliza y dice, ya lo sé, ya lo aprendí, ya lo entiendo. De eso es que se trata la profesión de fe. Entonces uno tiene que tener una serie de principios para que no se fluctúe, como decía la hermana. Muy bien, por hoy me despido. Que pasen los americanos, los que viven en Estados Unidos y que son ciudadanos, o los que vivimos aquí, todos nos sentimos muy orgullosos de vivir en Estados Unidos. Que pasen un feliz día del 4 de julio y aprendan lo que les dije. El 4 de julio es para celebrar la libertad y no la seguridad. La libertad y no la seguridad. La monarquía les daba seguridad en contra de la libertad. Y la gente dice, we the people, nosotros la gente, preferimos ser libres que tener seguridad, porque la libertad es lo más importante que hay en esta vida. Por eso fue que se independizaron de los estados de Inglaterra. Y por eso en este momento luchamos por esa libertad en el mundo, para que seamos libres. La libertad es lo más importante que tenemos en esta existencia. Y más cuando somos cristianos, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para eso vino Jesucristo, para liberarnos y no para ser esclavos. Eso es lo que tenemos que aprender. Y cuando alguien te quiere esclavizar en los Estados Unidos, tú dices, no, este es el país de las libertades. Nosotros, we the people, tenemos, no son los gobernantes los que mandan aquí, somos la gente. Los gobernantes están al servicio de las personas. Y cuando hay un gobernante que no está al servicio de la comunidad, sino que se quiere aprovechar de la comunidad, tú ya lo desechas. Ese no sirve, porque el que no sirve, no sirve. Y entonces, en este momento de la pandemia, como el sistema económico, político, religioso, científico del mundo está en decadencia, los gobernantes se quieren apoderar y decirte a ti cómo te debes mover tú. No, señor, eso es libre. Yo soy libre para moverme por el mundo, por todas partes, por el conocimiento, por la libre empresa, por todo. Eso de confinarse uno en las casas, y eso de no salir tal día, eso que las mujeres no salgan hoy, que mañana sí salgan, y que los hombres una cosa como están en Colombia, no, eso no hace nada. La libertad verdadera es cuando me educan a mí, me enseñan a mí. Si me enseñan a mí, ponte tapabocas, lávate las manos y tome distancia, pero créalo, confíese eso, profese eso, tápete tu boca, o para que no contamines, lávate tus manos y tome distancia. Eso es educar, pero sigas trabajando, sigas moviéndote, sigas produciendo, porque es la libertad. ¿Quiénes son los que no trabajan? Los gobernantes. ¿Quiénes son los que están felices? Los gobernantes. ¿Quiénes son los que están recibiendo dinero ahorita de su trabajo? Los gobernantes, los que trabajan en la ciudad, los que trabajan en el condado, los que trabajan en el gobierno. Ellos son felices. Pésima los servicios que están prestando en este momento, en todo el mundo, porque esto es a nivel mundial. Los servicios sociales, los servicios que tienen que prestar, malísimos, todos descansando en sus casas y recibiendo el chequecito. ¿Quién tiene que trabajar? El que trabaja independientemente, la libre empresa. Ese le toca trabajar, a ese no le tienen que poner un bozal y a confinarlo en la casa, sino con qué vive. No, libre, edúcalo cómo debe tomar distancia para que no se contagie del coronavirus y no contagie a otros. Eso sí, edúcanos, díganos cómo tenemos que vivir, pero no nos confinen. No nos pongan servicio policíaco alrededor nuestro para ver qué es lo que estamos haciendo. No, esa no es la libertad que nosotros queremos en Estados Unidos. Hoy es para alzar esa bandera, 4 de julio, hacerlo como lo hicieron en 1776. 244 años hace que se hizo el grito de independencia acá en los Estados Unidos, y así queremos seguir viviendo, porque una democracia, un país que tenga más de 244 años y estar en un país así como estamos nosotros, significa que las cosas se han hecho muy bien, pero si nos descuidamos empiezan a hacer mal, y ahí es donde viene todo a acabarse. Bueno, ya les eché el sermón del día de hoy, el que les iba a predicar mañana. Dejo a las hermanas que se despidan. Muy bien. Yo quiero decirles que así como tenemos la Biblia, ¿verdad? Y nos libera, nos da esa libertad que debemos tener.
O sea, ¿y cómo vas a tener esa libertad? Pues aquí leyéndola, ¿verdad? O sea, Así es. obviamente, y sometiéndote a Dios, o sea, no a medias, como el pastor siempre nos explica muy bien. No puedes estar a mitad y mitad pecando, ¿verdad? O sea, igual con el mundo. O sea, somos libres. Nomás que no te educas, no lees, estás de que, ay, es que este me dijo el otro, este me dijo el otro. O sea, ponte tú a leer. O sea, edúcate. No estés a que al qué dirán. O sea, eso me cae bien mal, me cae malísimo, ¿verdad? De que, es que me dijeron. O sea, si yo soy la notaria, ¿cómo no vas a creer a mí que yo estudié y yo te estoy diciendo y al más que dijeron, es que me dijeron, o sea, y después ahí vienes a los 3 días la semana conmigo otra vez? O sea, edúcate. Igual así con la Declaration of Independence. Ahí dice todos nuestros derechos. Léela. Si la gente se uniera, como dije ayer, si se uniera y haciéramos y leyera y se educara y nos uniéramos, pues hiciéramos algo, pero no, ahí estamos de perezosos, de flojos en la casa, haciendo nada, a ver que el gobierno mejor nos dé estampillas, que nos dé esto, que nos dé el otro, o sea, haciéndonos inútiles. O sea, no, levántate, lee, o sea, si lees la Declaration of Independence, yo lo comparo, pues nunca puedes comparar la Biblia ni a Dios con nada, pero si lees, ahí te dice nuestro derecho, nuestra libertad, ahí está, o sea, eso se hizo para nosotros, para la gente, we the people of the United States, o sea, la gente de Estados Unidos, somos libres, por eso es el lugar de la libertad, el lugar de los sueños, o sea, porque nos dieron esa libertad, o sea, úsenla, edúquense. Igual que les pido que por favor lean la Biblia para ser liberados y ser salvos, que es lo más importante, ¿verdad? Y luego, ya lo segundo. Y quería continuar, que obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma, absoluta y máxima. La fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la iglesia puede crecer cada uno de los fieles. Y la fe de la iglesia es anterior a la fe del fiel. Es cual es invitado a ejercerse a ella. Conduce, alimenta, sostiene la fe y que confiesa al Señor. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la fórmula, como dije ayer, también que era la fórmula para los mandamientos, igual es la fórmula fundamental de toda la ley cristiana. La fe es vivida personalmente y en comunidad. O sea, primero, como decíamos, personalmente, o sea, admitir todo, encontrarse uno mismo. O sea, muy bonito, muy máximo. O sea, precisamos de ambos lados para poder vivir la fe de la iglesia. Tenemos que creer y creemos, confesamos la verdad, o sea, que es ir a enseñar la verdad. Ser cristiano es creer en Jesús de Nazaret como hijo de Dios, que es el acto de la fe superior. O sea, mucha gente no mira eso, pero ya igual como cuando dije de la oración, ¿verdad? O sea, todo implica todo junto. O sea, tiene mucho que ver con la oración, como dijo el pastor temprano. O sea, todo es por eso le llamo, es una fórmula. O sea, todo llega a algo junto. O sea, hay que implicarse. Y es el acto de fe superior de Dios. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela, se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Y para esto es como estábamos hablando antes, es un tiempo, es un nada. O sea, no es inexplicable porque es una experiencia única en Dios. O sea, y no lo vas a ver, lo vas a sentir. Y ya cuando ya lo sientas y ya estés
totalmente sometida en eso, vas a ver la realidad, vas a ver la luz, vas a hacer esa luz, vas a ver la verdad. Y mientras no hagas eso, pues ahí vas a estar estancado, haciendo nada. O sea, encuentra, busca, déjate enseñar y guíate en el camino correcto. Y siempre con obediencia, obediencia, obediencia. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos y espero pasen un lindo día y acuérdense de no celebrar nada más este día, o sea, y olvidarnos del gran máximo mayor cosa en este mundo, o sea, el todo ser todopoderoso de nuestro Señor Padre Celestial, nuestro Dios. O sea, demos gracias todos los días, cada día es muy especial, es muy maravilloso y estamos muy privilegiados de amanecer cada día, que Dios nos dé ese amanecer, de disfrutar todo lo que Él hizo, ¿verdad? En esta tierra, y hagamos todo lo posible para disfrutar lo que realmente debemos de disfrutar, no en borracheras, no en gastar el tiempo, o sea, con lo que más es necesario, que es la familia en Dios y la familia, y someterse y dedicando su tiempo a Él, que es lo más importante. Muchas gracias, Amén. espero que tengan un lindo día. Qué bonito, muy bien, mi hermano. Voy a terminar con una oración. Si no eres salvo y este día quieres dejar a Jesucristo entrar a tu corazón, puedes decir esta oración conmigo. Padre, ha cometido errores en mi vida, pecado, me arrepiento de mis pecados y en este momento dejo a tu Hijo entrar a mi corazón. Y en este momento con mi boca confieso que creo en Jesucristo, honro a tu Hijo y la autoridad que tú le diste. Y ahora este momento estoy listo para recibir a Jesucristo, para que Él cambie mi vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Y los amén. que no están salvos, los que ya están salvos, no dejen que nadie o nada te robe tu paz, no te robe tu gozo, y acuérdate que Dios es el Dios de las imposibilidades. Lo que no es posible para ti, Él te lo hará. Ten Amén. fe en Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy Toda bien, la muchas honra y gracias, gloria a Eugenia.